les parece si continuamos en cambio acá en el estudio con nuestra invitada Ángeles Maestro, exdiputada del Congreso de España? Nos acompaña acá, muchísimas gracias. Bueno, tenemos elementos varios para analizar. ¿Cómo valora usted la posición de la Unión Europea respecto a América Latina? Bueno, yo pienso que la Unión Europea intenta reproducir en América Latina el mismo vasallaje que tiene la misma Unión Europea con respecto a Estados Unidos. Es decir, tratar a otros países como países subalternos. Hay que recordar que España es el país que determina en mayor medida la posición conjunta de la Unión Europea, ya que es el país con mayores inversiones en América Latina. Yo creo que podría resumirse que la posición de la Unión Europea con respecto a América Latina es la posición de un imperialismo subalterno que tiene su dirección en Estados Unidos. Y ahora quizá no se esperaba la posición de los latinoamericanos, el bloque europeo. Afortunadamente, yo pienso que esa es la mejor noticia que se está produciendo, no solamente ahora, sino desde hace varios años. Es decir, la aparición del eje multipolar, que no supone revoluciones sociales, sí que está permitiendo mayores dosis de soberanía y de independencia de los países en América Latina, en África, en Asia. Es decir, los países ya no doblan la rodilla ante el soberano, sino que exigen, como se decía en la entrevista realizada, que se hable de tú a tú con países que son enormemente ricos y que su problema no es la pobreza de su población, no de sus recursos, ya que esos recursos están siendo robados por grandes multinacionales europeas y estadounidenses. Es decir, el reto de la independencia económica sigue siendo el gran reto, pero que hoy se aborda desde posiciones mucho más fuertes. Ahora, solo para complementar esta parte, también destacan los liderazgos, por ejemplo, el de Luis Ignacio Lula da Silva, el de México, el de Cuba, el de Argentina, el de propio Petro de Colombia. ¿Cómo inciden estas participaciones de los gobiernos en esta nueva oleada de soberanía, si se quiere? Efectivamente, yo pienso que cada vez más países están experimentando, ya no aprendiendo, que las amenazas imperialistas se pueden resistir, que esos anuncios, que a mí me parece que son una gran trampa, las inversiones, las supuestas inversiones, tanto de la Unión Europea con Estados Unidos, no son a costa de nada, son inversiones a costa de la dominación. Y por lo tanto yo pienso que el principal objetivo no es saber cuánto dinero llega de Estados Unidos o de la Unión Europea, sino cómo se construye la independencia económica de los países de América Latina. Y obviamente la posición de Rusia y de China, de los BRICS en general, es el paraguas que permite respirar, que permite expresarse, que permite entrever un futuro de mayor independencia y de mayor soberanía de estados que, por desgracia, desde que España empezó a aparecer por América Latina y después Estados Unidos, lo único que han recibido es la bota militar o el chantaje económico sobre sus países. Y justamente en ese marco concluyamos con su perspectiva respecto a esta necesidad de los europeos de imponer la agenda a Ucrania. Yo pienso que no es otra cosa que el traslado de la propia imposición. En España, el gobierno de Pedro Sánchez con Unidas Podemos ha sido probablemente el gobierno de la Unión Europea con el de Polonia y de los países bálticos, que han exhibido un mayor seguimiento, un mayor vasallaje a las posiciones de Estados Unidos y de la OTAN, con un aumento del gasto militar inédito en la historia de España, con el envío de armas a Ucrania, con la censura brutal
censura en los medios de comunicación de cualquier posición que sea contraria al discurso oficial. Por cierto, exactamente igual que sucedió con la pandemia COVID. Es muy importante saber que los mecanismos de coordinación entre los medios de comunicación liderados por la BBC de Londres, puestos en marcha en la pandemia para censurar, denigrar u ocultar cualquier opinión, es el gran mecanismo de control de las poblaciones que hoy hay en Europa y en la Unión Europea, ¿no? Ángeles, muchísimas gracias también por este último acápite tan importante. Gracias por su presencia en el estudio.